tema muy importante, fundamental, como inicio de los temas de neurocirugía y para que entendamos mejor la fisiopatología y por supuesto las diferentes entidades patológicas más frecuentes en neurocirugía. Recordar un poco las bases de la fisiología, las bases de los mecanismos de autorregulación cerebral, cómo se defiende el cerebro ante la injuria, hasta dónde puede llegar esa autorregulación y qué podemos hacer para controlarla. En esta primera charla pues son puras bases fisiológicas, como lo vamos a escuchar, y es importante y es necesario para entender el segundo tema que tocaremos con el segundo grupo de compañeros, que es sobre hipertensión endocraneana, tal vez la amenaza más importante y la causa más frecuente de muerte de nuestros pacientes. Entonces, por eso es importante un poco entender, comprender, repasar, porque seguramente en semiología, en fisiología la vimos, pero es recordar un poco y tenerlo más fresco para los temas que vienen adelante. Así que bienvenido al primer grupo. Van a exponer, si veo que es necesario interrumpir en algún momento lo hago, y si no al final de la exposición haré algunas cosas puntuales sobre los temas que consideremos no hayan quedado muy claros o sean confusos. Entonces los escuchamos, bienvenidos y gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a exponer neurofisiología, el grupo compuesto por Santiago Paiva, María Fernanda Paredes, Sergio Pérez, Lisbeth Pérez, Angeli Quintana y María Isabel Reyes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para iniciar con las generalidades, pues es importante decir que el cráneo, después de que se ha generado el cierre de las suturas y las fontanelas, pues mantiene un volumen constante. Entonces, en condiciones normales, se puede dividir 3 compartimentos, que es lo que se conoce como la teoría de Monroe-Kelly, que pues es de algo de lo que vamos a hablar más adelante. Pero pues en esta teoría nos dicen que estos 3 compartimientos corresponden al parénquima cerebral en un 80%, al líquido cefalorraquídeo en un 10% y en la sangre en otro 10%. Se tiene entendido que si aumenta el volumen de alguno de estos componentes, pues también aumenta la presión que ejercen sobre los otros componentes. Digamos que de forma fisiológica se puede generar una compensación a través del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna lumbar y pues entonces esto lo podemos mirar que se genera de forma aguda. De forma tardía se presenta una disminución en el flujo celular y pues en situaciones ya, o sea, del flujo cerebral, perdón, y en situaciones ya crónicas podemos encontrar que se puede presentar una deformación del parénquima cerebral, donde generalmente puede perder agua extracelular, que puede llegar incluso a que se genere una pérdida de neuronas y de glía. ¿Puedes pasarla? ¿Puedes pasarla, por favor? Ya voy, que no me deja, pero ya voy. Vale. Ok. Entonces, pues, estos son como unos mecanismos tampón. Y en estos mecanismos, si llegan a fallar, se puede presentar un aumento de la presión intracraneana, lo cual va a suponer una disminución en el aporte sanguíneo y también una reducción de la presión de perfusión cerebral. Entonces, así se genera, pues, más probabilidad de que se presenten lesiones isquémicas, ya que la presión de perfusión cerebral es dependiente de la presión arterial media y de la presión intracraneana. Entonces, en relación a esto, se pueden distinguir 3 situaciones, los cuales pues, la literatura los dividía como en 3 fases. Y en la primera fase encontramos que hay un aumento del volumen intracraneal que no repercute en la presión intracraneana, pues el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y del volumen cerebral permite que se genere una compensación. En la segunda fase encontramos que el sistema de regulación ya se encuentra como limítrofe y no es posible que se compense o amortigue el aumento de la presión que se genera secundario a un aumento de volumen. Y finalmente en la tercera fase encontramos que el sistema de autorregulación pues ya desaparece y pequeños cambios en el volumen generan elevaciones llamativas e importantes
importantes de lo que vendría siendo la presión intracraneana. Como podemos ver en esta imagen que pues les pongo a mano derecha, que vemos que en el eje X encontramos, perdón, en el eje de abajo encontramos que el volumen craneano y en el de arriba la presión intracraneana se encuentran relacionados y se ven ambos en aumentos durante la fase 3. ¿Puedes pasarla, por favor? Eso era en cuanto a generalidades de la fisiología. Ahora vamos a empezar a hablar de puntos específicos, como por ejemplo el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, para hablar del flujo sanguíneo cerebral, pues es importante mencionar que aproximadamente del 15 al 20% del gasto cardíaco está netamente dirigido para las funciones del cerebro. Y tenemos que el flujo sanguíneo cerebral es de aproximadamente 40 a 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Entonces, este flujo está determinado más por el consumo metabólico de oxígeno cerebral y por una vía de autorregulación mediante la resistencia vascular cerebral y la presión de perfusión cerebral, que pues esta presión de perfusión cerebral es una diferencia que se hace entre la presión arterial media y la presión intracraneana. Dentro de este consumo de oxígeno cerebral, podemos dividirlo en que el 40% corresponde al gasto energético basal. Es decir, ese es el gasto que se utiliza para mantener el potencial de membrana y pues este no se puede modificar mediante farmacoterapia. Y el otro 60% corresponde al gasto energético funcional, el cual sí puede ser modificable mediante farmacoterapia, además de que no es termosensible a diferencia del gasto energético basal. Entonces, dentro de este consumo cerebral tenemos que el 90% de este consumo le corresponde al tejido neuronal y el 10% al tejido de sostén o de glía, el cual corresponde pues al 50% del volumen encefálico. Por lo cual podemos pues concluir que el consumo metabólico de oxígeno se encuentra de 4 a 6 milímetros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Entonces, por esta razón, se supone que pues en situaciones como la anemia o la hipoxia, reducen como tal el contenido arterial de oxígeno y pueden contribuir a que se genere una entrega inadecuada del oxígeno. Pues entonces tenemos que la autorregulación se basa pues básicamente en modificar la resistencia vascular mediante mecanismos como la vasodilatación o la vasoconstricción, y pues esto es con el fin de mantener el flujo sanguíneo según las necesidades metabólicas de oxígeno. Esto está determinado por la presión parcial de dióxido de carbono, la presión media y la presión parcial arterial de oxígeno. Digamos que en menor medida está involucrado otros mecanismos, por ejemplo, como la presencia de adenosina o el pH. Y pues cuando la presión parcial arterial de dióxido de carbono es muy alta, es decir, que se presenta mayor trabajo metabólico, la resistencia vascular tiende a caer mediante vasodilatación. Entonces aumenta el flujo sanguíneo y la entrega de oxígeno al cerebro. Caso contrario, cuando esta presión disminuye y se genera una vasoconstricción. Se estima que el flujo sanguíneo puede variar más o menos un 4% por cada milímetro de mercurio de dióxido de carbono en condiciones normales. Por lo cual, pues podemos decir que con la presión arterial media, realizando el flujo para mantener el tejido cerebral de las caídas o de las alzas bruscas de presión, pues se puede mantener la entrega cerebral, se puede comprometer la entrega cerebral de oxígeno. Entonces, estas regulaciones tienen límites y pues son dependientes de la presión arterial media. ¿Puedes pasarla? Entonces ahí ya tenemos como esta imagen en la cual nos habla de que, nos muestra que el aumento del flujo sanguíneo cerebral también es directamente proporcional con la presión arterial media. Y pues arriba tenemos como la formulita de lo que sería la fórmula y lo que ya les había comentado. Siguiente.
Bueno, ahora les vamos a hablar de la fisiología de la formación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues el líquido cefalorraquídeo va a tener un origen pleural, es decir, pues va a ser producido principalmente por los plexos coroideos, alrededor del 80%, pues en el interior de los ventrículos, pero del 10 al 30% procede de lo que son los vasos sanguíneos de las regiones subependimarias, de la pía madre y el propio parénquima cerebral. Los plexos coroideos van a estar constituidos por un epitelio cuboidal simple, que es lo que vemos en la imagen de la derecha, en la parte de arriba, y este epitelio cuboidal simple va a tener pues unas microvellosidades en su zona apical, que corresponden a la cara ventricular del epitelio y van a tener como unas uniones bastante estrechas. La otra cara es la cara basal, que existen capilares allí, capilares endoteliales, y estos capilares van a tener unas uniones más abiertas. A través de estas uniones pasa por presión hidrostática un ultrafiltrado plasmático que posteriormente pasa a la zona apical, y es como la manera en la que, entre comillas, se forma el líquido cefalorraquídeo. Dale, siguiente. Pero aquí vamos a ver como la forma como molecular de esa formación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, digamos que esa secreción va a resultar del bombeo constante de sodio para intercambio pues, de iones. Hay muchos transportadores en la superficie abdominal y la luminal de las células ependimales que secretan lo que es el sodio, el bicarbonato y el cloro. Y la bomba sodio-potasio en la membrana apical de las células coroideas lo que hace es regular la concentración intracelular de sodio, y de forma secundaria va a aumentar el transporte activo de este ion para permitir ese intercambio de lo que es el sodio y los hidrogeniones y el cotransporte de sodio y cloro. Además de eso, la función principal del antitransporte de sodio y hidrógenos y la bomba cloro bicarbonato es regular el pH intracelular. Adicionalmente, el bicarbonato intracelular, digamos, como va a ser generado por el dióxido de carbono gracias a la anhidrasa carbónica, que pues lo habíamos visto, no sé si recuerdan, en anestesiología, como ese recordatorio. Adicionalmente, pues 2/3 del volumen del líquido cefalorraquídeo se produce mediante esa secreción activa de los plexos coroideos, pero principalmente de los laterales. Y adicionalmente, pues esa capa ependimaria de los ventrículos va a secretar unas cantidades como adicionales de ese líquido cefalorraquídeo. Dale, siguiente. Ahora vamos a ir a, digamos, cómo va a ser ese trayecto de líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a estar formado en los ventrículos laterales, de allí va a pasar al tercer ventrículo a través del agujero de Monro, y desde allí va a pasar al cuarto ventrículo a través del conducto de Silvio. Del cuarto ventrículo va a atravesar lo que es el orificio de Luschka y el de Magendie, y accede a lo que son las cisternas y el saco dural espinal. Siguiente. Ese flujo, digamos que como que va a tener una dirección caudal, o se va a alternar con una dirección caudal con una cefálica, que es lo que vemos en la imagen más abajito, donde está como azulito y se ven las flechitas, y allí vamos a observar que en el canal espinal existe lo que es un flujo cefálico que va a ser producido por una especie de turbulencia, y en el canal espinal va a existir un flujo bidireccional, que es lo que vemos con esas flechitas en la parte de abajo. Ese flujo bidireccional va a ser continuo, y en la parte o en la superficie dorsal va a ser caudal, y va a hacerse cefálico en la superficie ventral. Ese flujo de líquido cefalorraquídeo se encuentra como influenciado por el movimiento ciliar ependimario, por los movimientos respiratorios, la tensión arterial, el gradiente de presión entre el sistema ventricular supraracnoideo y el venoso. Siguiente. Bueno, en cuanto a la tasa de formación del líquido cefalorraquídeo, va a ser de 0.35 a 0.40 mililitros por minuto, que equivale aproximadamente a 20 mililitros por hora, o de 500 a 650 mililitros al día. Esta velocidad permite reponer el volumen total del líquido cefalorraquídeo aproximadamente 4 veces al día, y el recambio total ocurre de 5 a 7 horas aproximadamente. Los plexos coroideos pueden producir ese líquido cefalorraquídeo a una tasa de 0.21 mililitros minuto miligramo de tejido, pues lo que es como, digamos que es el epitelio secretor que lo hace de mayor forma, ¿sí?
Y adicionalmente esa secreción, digamos que va a variar de forma circádica. Eso quiere decir que en las horas de la mañana es donde más se produce esa cantidad una cantidad mayor de líquido cefalorraquídeo. Siguiente. Dentro de algunos factores que pueden inhibir o aumentar ese líquido están pues las inhibiciones, digamos los esteroides, la acetosolamida, los diuréticos, las temperaturas bajas. También es inhibida por inervación simpática a través de la activación de los receptores adrenérgicos beta y en casos de que pueda aumentar, por ejemplo, en casos de que tengamos papilomas de los plexos coroideos o alcalosis metabólica respiratoria, entre otros. Siguiente. Bueno, y ya por último, de esta parte vamos a tener la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta se va a reabsorber principalmente a nivel de los senos venosos y las vellosidades aracnoideas. Su tasa de reabsorción va a ser de 1.5 mililitros por minuto a nivel del canal espinal y la reabsorción puede ocurrir de 0.11 a 0.23 mililitros minuto, lo que va a aumentar con la actividad o con el ejercicio. En los senos venosos, sobre todo en el seno superior, su absorción ocurre de forma pasiva. Eso quiere decir que depende de un gradiente de presión del espacio subaracnoideo y pues de esos senos venosos. Y esto se va a dar por una diferencia de presiones de 5 a 7 milímetros de mercurio. Además de que también va a contribuir lo que es el drenaje linfático, la endolinfa, y esto también va a requerir un mínimo de una presión de 20 milímetros de agua, pues para que pueda ocurrir. Adicionalmente, ese líquido cefalorraquídeo puede absorberse en los plexos coroideos aproximadamente el 25% a nivel espinal. Y ya por último, esa presión va a estar regulada casi por completo mediante la absorción a través de esas vellosidades aracnoideas y estas van a actuar como una especie de válvula. Eso permite que el líquido pase hacia el torrente sanguíneo cuando la presión va a ser mayor a 1.5 milímetros de mercurio respecto a la sangre que se encuentra en los senos venosos. Y pues como tal, la tasa de reabsorción no va a depender como de la composición de este líquido. Siguiente. Y bueno, entonces como pudimos darnos cuenta a lo largo de la exposición, vemos que digamos una de las piedras angulares para comprender lo que sería la fisiología de la parte neurológica está muy relacionada con lo que sería el flujo sanguíneo cerebral. Por tanto, de este flujo sanguíneo cerebral depende de muchos otros elementos, como la presión arterial media, como la presión intracraneal, y por eso digamos que vamos tocando estos temas de acuerdo pues, a este tipo de elementos que se desprenden para hallar lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, entonces aquí tenemos ahora lo que sería la fisiopatología de la presión intracraneal, que básicamente se define como la presión que existe dentro de la bóveda craneal y que se va a definir o se han establecido algunos valores normales de esta presión intracraneal para un adecuado funcionamiento cerebral. Estos valores van a ir de 10 a 20 milímetros de mercurio en adultos, de 3 a 7 milímetros de mercurio en niños y de 1.5 a 6 milímetros de mercurio en recién nacidos, teniendo estos una mayor tolerancia o un rango más amplio gracias a que pues no hay todavía una consolidación completa del cráneo, lo cual digamos que permite esta flexibilidad, que haya pues un mayor rango de tolerancia para un adecuado funcionamiento cerebral. Vamos a ver que toda esta fisiopatología de la presión intracraneal va a ser consecuencia de la interacción de unos elementos como son el líquido cefalorraquídeo, la sangre cerebral y lo que sería el parénquima cerebral, el cual digamos que va a variar en cuanto a su contenido o digamos que su porcentaje en cuanto a lo que hay dentro de la bóveda craneana. Entonces, normalmente se define con que el parénquima cerebral corresponde al 80% del contenido intracraneal, ¿cierto? Y lo que sería el líquido cefalorraquídeo y el flujo sanguíneo o la sangre cerebral al otro 10% para un 100% total. Pero pues esto va a ser, digamos, algo que vamos a tocar más a profundidad de acuerdo a como vemos en la imagen, según la doctrina o la ley de Monroe-Kelly, la cual pues nos va a detallar más cómo funciona un sistema de autorregulación para que funcione adecuadamente toda la parte pues del buen funcionamiento cerebral entre la interacción de estos elementos. Pero
vamos a, siguiente, por favor. Vamos a empezar a tocar, digamos que o sea, a conceptualizar cada uno de estos elementos que son importantes dentro de la presión intracraneal, como son, les venía diciendo, el parénquima cerebral, ¿cierto? El 80% de nuestro contenido intracraneal, el cual va a estar compuesto en un 75 a 80% de agua y que se va a repartir este contenido de agua entre lo que es un espacio intracelular y extracelular. El espacio extracelular va a ser lo que es el espacio intersticial y el espacio intracelular, como vemos en la imagen, van a ser o va a corresponder a lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Por otra parte, vamos a ver que otro elemento importante es el líquido cefalorraquídeo. Este va a corresponder aproximadamente al 10% del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y se va a producir, como veíamos anteriormente, principalmente en los plexos coroideos, a un ritmo de 0.3 a 0.35 milímetros minuto, ¿cierto? Y la alteración o, digamos, la producción anormal de este líquido cefalorraquídeo se va a dar por diferentes causas, como en el ejemplo que les traigo yo, que vemos en la imagen, en la parte, digamos, interna de lo que sería, pues, en este caso, el seno sagital superior. Vemos que hay unas vellosidades aracnoideas, ¿cierto? Y la inflamación de estas vellosidades aracnoideas van a conllevar al incremento de la presión o a la producción de mayor líquido cefalorraquídeo y por lo tanto un incremento de la presión intracraneal. Hay otras pues causas, ¿cierto? Como puede ser presencia de masas, hemorragias o tumores que también nos van a incrementar pues la presión intracraneal. Y por último, vamos a ver que el elemento de la sangre cerebral va a estar muy relacionado con el volumen sanguíneo cerebral, BSC, y el flujo sanguíneo cerebral. El volumen sanguíneo cerebral es básicamente el volumen de sangre constante que hay en el cerebro y este contribuye pues de forma directa a el mantenimiento de una presión intracraneal adecuada o no, mientras que el flujo sanguíneo cerebral va a tener más bien un resultado indirecto o una afectación indirecta en este mecanismo de autorregulación de la presión intracraneal cerebral. Bueno, siguiente. Además de estos dos elementos, que además que vamos a ver, digamos, ahorita con mayor precisión, vemos que hay otros elementos en los que va a variar la presión intracraneal. Esto va a depender de ¿qué? De la posición, bipedestación frente a decúbito, a la presión arterial sistémica y a elementos o maniobras que incrementen la presión intratorácica e intraabdominal, como lo podría ser la tos, el llanto o de la defecación, que lo que van a hacer es incrementar la presión de las venas yugulares y del plexo venoso epidural, aumentando por consecuente lo que es la presión intracraneal. Además de esto, vemos que hay otros elementos como el volumen de producción de líquido cefalorraquídeo, la resistencia sistémica a la reabsorción de este líquido cefalorraquídeo y la presión venosa del espacio intracraneal, que va a estar representada sobre todo por la presión en este seno longitudinal superior. Siguiente. Ahora tocamos otro elemento importante que es la presión de perfusión cerebral. Entonces, básicamente esta se define como la presión que es necesaria para poder lograr perfundir todo el tejido nervioso y por lo tanto que la persona tenga un buen funcionamiento metabólico. Vamos a ver que cuando esta baja de los 50 milímetros de mercurio, bandera roja, hay una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto podemos estar frente a lo que sería la isquemia cerebral y valores que están entre 60 y 70 milímetros de mercurio ya son los normales o la presión de perfusión cerebral óptima que nosotros esperaríamos
en un cerebro sano. Como les venía diciendo, en esta presión de perfusión cerebral vemos que los niños recién nacidos, por la misma flexibilidad que tiene pues la bóveda craneana, tolera cifras incluso más bajas o más altas de esta presión de perfusión cerebral. Y la fórmula para hallar esta presión de perfusión cerebral, vamos a ver que se determina por la resta entre la presión arterial media y Presión la intracraneal. la Presión presión intracraneal. intracraneal. Sí, señor. Por eso tocamos anteriormente el tema de la presión intracraneal. La resta entre estos dos elementos pues es lo que nos van a dar la presión por perfusión cerebral. Si esta PIC, esta presión intracraneal, es mayor de 33 milímetros de mercurio, va a hacer que, que el flujo sanguíneo cerebral disminuya. Y vamos a ver que dentro de estos elementos, o cuando hay una alteración de este flujo sanguíneo cerebral, también vamos a tener una alteración de elementos anatómicos, como podría ser la compresión de algunos vasos sanguíneos, que pues va a generar también un proceso de deterioro en el desarrollo normal de las actividades neuronales de la persona, ¿cierto? Sobre todo porque se genera la isquemia cerebral y se activa en el centro vasomotor, provocando también, digamos, algunos reflejos compensadores de los cuales vamos a hablar ahorita más adelante también. O sea, en otras Siguiente. palabras, entre más alta sea la presión intracraneana, menos irrigación sanguínea cerebral hay, menos presión de ese flujo sanguíneo existe. Entonces, a más PIC, presión intracraneana, menos presión de perfusión y más hipoxia y todo lo que conlleva la hipoperfusión y la hipoxia. Sí, señor. Siguiente. Pero también hay otros elementos que nos van a dar como una regulación de toda esta parte de la perfusión, de la presión por perfusión cerebral, como lo puede ser la presión de dióxido de carbono y la presión de oxígeno. Entonces, cuando tenemos una presión de oxígeno que disminuye, va a aumentar el flujo sanguíneo y por lo tanto va también a aumentar lo que sería la presión por perfusión cerebral. Mientras que cuando tenemos una presión por perfusión cerebral que disminuye, ¿cierto? Es inversamente, es directamente proporcional en cuanto a la presión de dióxido de carbono. Entonces vemos que esto solo afecta a lo que sería la presión de perfusión cerebral, solo se ve afectada cuando tenemos una presión de dióxido de carbono menor de 90 milímetros de mercurio. Cuando estamos por encima de los 90 milímetros de mercurio en cuanto a la presión de dióxido de carbono, ya se llega como a una meseta en donde no hay, digamos, que mayor afectación. Y esto nos va a llevar, digamos, hasta que no lleguemos a estos 90 milímetros de mercurio, van a haber cambios en el pH, tanto perivascular como intravascular de las células musculares vasculares, lo cual va a afectar, digamos, que el estado de contracción y por lo tanto, digamos, la resistencia arteriolar. Mientras que, como en el caso de la presión de oxígeno, aquí me quedó mal, aquí era PO2, como hay una relación inversamente proporcional con la presión de perfusión cerebral, cuando tenemos una disminución de esta presión de oxígeno, va a aumentar el flujo sanguíneo y por lo tanto va a aumentar esta presión de perfusión cerebral. Entonces estos mecanismos de autorregulación es lo que nos van a determinar, como decía el doctor, un mayor o menor flujo sanguíneo, también teniendo en cuenta elementos compensadores, que pues ahorita creo que sigue con la ley de Monroe. Bueno, de acuerdo. Entonces, dando la continuidad a lo que han dicho mis compañeros, yo les voy a hablar acerca de la teoría de Monro-Kelly. Esa es una teoría que fue planteada por dos médicos escoceses, Alexander Monro y George Kelly,
Ellos fueron pues médicos del siglo XVIII que estuvieron trabajando arduamente en lo que es el campo de la neuroanatomía y pues la neurofisiología, y lograron establecer la hipótesis que dice que pues el volumen y la presión intracraneal debe ser constante y que cualquier cambio de uno de los componentes debe ser compensado en cambios de los otros componentes para mantener una pique estable. Al inicio pues para mí fue un poco confuso, pero realmente creo haberla entendido, por lo que cuando empiezan a mencionar los componentes, hablan de 3 componentes, que son el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Eh, Esos componentes se alojan en la cavidad pues, craneal, que es una cavidad completamente inelástica, una cavidad rígida, y aparte, pues estos componentes tienen una distribución que pues ven ahí en la parte derecha de la diapositiva, cuya distribución pues normal es aproximadamente el 80% del parénquima cerebral, el 10% de líquido cefalorraquídeo y el 10% de sangre, que comprende tanto sangre venosa como sangre arterial. Siguiente. Entonces, el parénquima como tal, eh, al tener, digamos, un crecimiento lento, puede llegar a ser compensador mediante la deformación o la remodelación del tejido cerebral adyacente. Cuando este crecimiento es agudo, por ejemplo, una masa neoplástica que crece de manera rápida, y el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral, como tal, son los encargados de absorber o de compensar como tal este incremento de volumen. El líquido cefalorraquídeo actúa como principal compensador y funciona como tal hasta que haya un incremento de la presión intracraneal que produzca el desplazamiento de las estructuras, sus plexos coroideos, donde se forma el líquido cefalorraquídeo y circula este líquido, y pues hasta que este se bloquea, pues es hasta donde actúa como este mecanismo compensador. Y el compartimiento vascular como tal actúa como una disminución pues de este sistema mediante pues el sistema venoso, mediante pues el desplazamiento de la sangre intracraneal por las venas yugulares por fuera del cráneo. Entonces, ¿qué nos están diciendo estos 2 médicos, estudiante y profesor? Es que, dale siguiente. La homeostasis de la presión intracraneal depende de la movilidad, digamos, o de la distribución que se pueda dar entre estos 3 componentes. Entonces, el gráfico de la barra de arriba muestra cómo la presión intracraneal normal, que ya hemos dicho que en adultos era de 10 milímetros de mercurio a 20 milímetros de mercurio, viene dada por un equilibrio casi perfecto entre el parénquima del cerebro, que es lo que está en gris, el líquido cefalorraquídeo, que es lo que está en azul y representa el 10%, y la sangre, tanto arterial como venosa, que ahí correspondería al 5 y 5%. Pero cuando, digamos, ocurre un efecto de masa, ya sea, digamos, un absceso, una neoplasia, por inclusive un hematoma, ese efecto de masa genera, pues por una redundancia, la masa que aumenta la presión intracraneal, y a cierto momento, pues estas 3 componentes intracraneales, pues tratan de desplazarse para generar una homeostasis o una contrarregulación de esa presión intracraneal. Entonces, si se dan cuenta, tanto la primera barra como la segunda barra tienden a tener la misma eh, longitud, lo que representa la misma presión intracraneal. Sin embargo, la segunda barra tiene un componente extra, que es un componente patológico que se representa como una masa. Sin embargo, esto componente como componente regulador, como cualquier componente regulador homeostático en el cuerpo, pues no es eterno y también tiende a fracasar. Vemos como en la última barra, en la barra inferior, pues hay un entorno, un enfermo descompensado en el cual la masa supera como este sistema contrarregulador y aumenta la presión intracraneal, llevando a lo que es la hipertensión intracraneal y la muerte. Siguiente.
Para explicar como tal esa relación que hay entre el volumen cerebral y la presión intracraneal y ver cómo se comporta, porque esto no es un crecimiento lineal, sino un crecimiento sigmoideo, que lo mostró al inicio la compañera María Isabel en una gráfica que yo voy a tratar de explicar un poquito más. Hay que entender dos términos, que es la compliance y la elastancia cerebral. Entonces, en primer lugar, la compliance cerebral es el volumen, o se define como el volumen necesario para que se pueda hacer un cambio conocido de la presión. Entonces, ahí, digamos, en ese volumen, esa compliance cerebral, la podríamos como asociar con la segunda barrita que yo les mostraba en la diapositiva anterior, donde ya había una masa, pero la pica aún estaba estable. Esa compliance cerebral, pues para no entrar a términos matemáticos, pero como tal, se define como el cociente entre pues el diferencial del volumen, que pues es ese delta de volumen, que es ahí el triangulito, ve el delta de volumen, y el delta o diferencial de la presión. Entonces, como tal, ¿esto qué significa? Que es la capacidad, o sea, la capacidad regulatoria que ya les había explicado, o capacidad adaptativa, como está en la diapositiva, de la cavidad craneal para tolerar un incremento de su volumen en función de la reserva de sus mecanismos de compensación. Es como esa capacidad que ya les había explicado de regulación. Lo segundo, que es pasa al siguiente, es la elastancia cerebral. Entonces, la elastancia cerebral es como lo contrario. Es la resistencia que se expone a la expansión del volumen intracraneal. Entonces, esa elastancia cerebral, pues, está dado, si se dan cuenta, matemáticamente, pues, es completamente lo inverso. Es el delta de presión sobre el delta de volumen, y es la presión resultante a un cambio conocido de volumen. Eso es un poco complejo, digamos, al momento, digamos, conceptualmente ahí, hablándolo, teóricamente hablándolo. Sin embargo, hace referencia a, digamos, esa extrapolación del sistema del sistema de regulación, y ya como que no es suficiente y el aumento de presión es completamente exponencial. Entonces, siguiente. Estos dos términos los terminamos uniendo o relacionando en esta gráfica, para darnos cuenta que mientras el sistema compensador está funcionando y llega a su límite, la presión intracraneal se mantiene. Eso lo miramos en la fase número 1, que nos describe ahí como está en la diapositiva, que a pesar del incremento de volumen, si se dan cuenta, cuando inicia en el eje de las X a aumentar el volumen, o sea, aumenta ese recorrido en la fase 1, a pesar de que el volumen va aumentando, el sistema compensatorio funciona, por lo que se ve evidenciado en un mantenimiento, es decir, en que no haya una elevación de la presión intracraneal. Entonces, ahí es todo lo que yo les venía mencionando de la compensación tanto del líquido cefalorraquídeo como de la parte circulatoria. Esa es la fase 1, pero como les explicaba, esos sistemas de regulación pues tienen su tope, y cuando ya se supera ese tope, pues ya se llega a lo que es la enfermedad, la manifestación, y ya es lo que seguiría la fase 2. La fase 1, entonces, relacionándolo con las capacidades que las propiedades que yo les venía hablando anteriormente, se caracteriza por una alta compliance y una baja elastancia. Siguiente. La fase 2 es como una fase de transición, donde hay como una compliance baja y una peak baja. Es como un punto de no retorno, donde ya es como la luz amarilla del semáforo, donde se sabe que ya se va a pasar, digamos, a rojo, que aunque a pesar de que no es completamente exponencial el aumento de la presión intracraneal, progresivamente, pues como nos damos cuenta, digamos, ahí podríamos hablar de que es una fase como de crecimiento directamente proporcional, ¿cierto? Donde tanto el volumen intracraneal crece, la PIC crece como en relación a esta. Y ya en la fase 3, siguiente, ya vemos que es completamente lo contrario. Entonces, con un incremento mínimo de volumen, ya hay
o sea, crece un montón lo que es la presión intracraneal. Entonces, se caracteriza por lo contrario que yo les decía. Entonces, aquí hay una baja compliance, es decir, una baja capacidad de regulación y una alta elastancia. Esto, en términos clínicos, eh, pues como ven ahí en la parte inferior derecha de la diapositiva, se puede, digamos, como asociar a un valor de presión intracraneal, y es que cuando sobrepasa los 25 milímetros de mercurio es cuando llegamos a esta fase 3, y es donde pues realmente pues, ya empieza toda la parte patológica y la hipertensión intracraneal y la muerte del paciente. Por eso pues a continuación pues vamos a hablar de lo que es los métodos de monitorización que nos va a permitir pues estar pendiente de estas medidas, de estas presiones, y generar pues las conductas adecuadas en el tiempo adecuado. De pronto la literatura también nos mencionaba, ahora que recuerdo, que esta curva que yo les muestro aquí en la diapositiva, es una curva sigmoidea, puede verse alterada por otras situaciones, digamos, fisiopatológicas, digamos, cuando hay un bloqueo de la circulación de líquido cefalorraquídeo, digamos, en una herniación transtentorial o transforaminal. Entonces, esta curva como tal, digamos, al espacio, el volumen de líquido cefalorraquídeo ser menor, pues esta curva se corre a la izquierda, es decir, con menos volumen ya se sube más la presión intracraneal. Eso era lo que yo les tenía que exponer. Siguiente. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con esa monitorización para poder, pues, evaluar, creo que estoy para poder evaluar esa presión y esos cambios que se puedan generar en un paciente. Entonces, básicamente, esos métodos de monitorización, lo que vamos a ver es que van a medir esa presión intracraniana y se podría decir, bueno, lo que básicamente hacen es, pues, es colocar un catéter en el interior, pues, de ese sistema ventricular, y esto lo que nos va a permitir es que, además de medir esa presión, puede tratar ese aumento de la presión drenando el líquido cefalorraquídeo. Además, es importante pues tener en cuenta que existen en el mercado pues muchos dispositivos. Ya vamos a ver que dependiendo de la ubicación intracraneal, del tipo de transductor de presión y pues dependiendo pues de su sistema de medición. Ya en cuanto a las indicaciones para poder monitorizar específicamente, vamos a tener que, pues la indicación más clara es la que han venido hablando mis compañeros, que va a ser la presión intracraneana, básicamente en el trauma craneoencefálico grave, cuando tenemos un Glasgow menor o igual a 8. Según pues algunas guías, vamos a encontrar que los pacientes pues se van a beneficiar de ese control de la presión, y aquellos que presenten una hipertensión intracraniana, pues que tengan ciertos criterios, que van a ser dos. Específicamente, pues aquellos pacientes que tengan una tomografía computarizada craneal que se encuentre evidentemente pues patológica, excepto algunos pacientes que vayan a tener, digamos, una lesión axonal difusa, pues porque ellos van a tener un bajo riesgo de hipertensión endocraniana. Y aparte de esta tomografía patológica, vamos a tener un segundo caso que es cuando cumplen dos de los siguientes. Entonces vamos a tener edad mayor a 40 años o descerebración unilateral o bilateral, o si tiene anomalías pupilares. Si presenta alguno de estos dos, pues también es una indicación de esta monitorización. Algunas condiciones extracraneales pueden ser cuando los pacientes deban permanecer sedados o que presenten pues alguna situación potencialmente que vaya, o sea, ya no por las indicaciones o por las causas intracraneales, sino algo extracraneal que va a causar que el paciente pues tenga una hipertensión intracraneal, como un trauma abdominal en el cual pues puede producir un distrés respiratorio, y pues esto va a hacer que haya una presión expiratoria final positiva, y pues esto va a hacer que el paciente pueda generar una hipertensión intracránea, pero ya secundaria, ¿sí? No va a ser propiamente a nivel cerebral, y en este caso pues también se beneficiaría de esta monitorización. Entonces, ya como lo habían mencionado Santiago, dependiendo de la localización de la monitorización, pues vamos a encontrar varios tipos. Específicamente les voy a mencionar 6.
que van a, básicamente lo que cambia es la localización. Entonces, el primero es el intraventricular, que es el gol estándar, y vamos a ver que permite tratar la hipertensión intracraneana, además pues de monitorizarla. Es un método sencillo, es económico, y esto se va a colocar por medio de un trépano precoronal, y preferentemente se va a colocar pues en el hemisferio pues con las lesiones radiológicas. Vamos a ver que en este pues van a tener algunas complicaciones o problemas, es que se puede infectar, puede haber hemorragia en el trayecto de su colocación, y en algunos casos puede haber obstrucción. En cuanto a la infección, pues en la literatura que consultamos no se decía o no se recomendaba una profilaxis antibiótica. Sin embargo, lo que recomendaban era una asepsia adecuada pues durante el procedimiento. La segundo tipo, la segunda localización que se puede colocar esta monitorización va a ser intraparenquimatoso, y vamos a ver que tiene la facilidad de que incluso si estamos con un paciente en unidad de críticos, se puede ir a colocar allá en la cabecera del paciente, y esto pues tiene una ventaja comparada al resto. Vamos a ver que este ofrece algunos datos adicionales a esa monitorización de la presión intracraniana, como la temperatura cerebral. La inserción va a ser similar a la intraventricular y tiene menos complicaciones, pero pues este no va a permitir drenar el líquido cefalorraquídeo, entonces no va a permitir ese tratamiento a comparación del intraventricular. El tercero vamos a ver que es la localización subaracnoidea. Este va a reducir el riesgo de sangrado porque pues por esa localización pues no va a penetrar el parénquima. Como desventaja tiene que pues va a presentar algunos artefactos en las lecturas que pues pueden cambiar la lectura pues de estas imágenes, y por eso pues actualmente en lo que miramos no decía que no se está usando. La cuarta es la localización subdural, y esta se coloca luego de una evacuación quirúrgica de esas lesiones que pues tengan ese efecto masa que están aumentando esa presión. Se usa para un control posoperatorio, y vamos a ver de que una de las desventajas es que em, en su medición pueden tener como unos valores sesgados en cuanto a la valoración pues de esa presión intracraniana, un valor normal o no normal. Entonces como que esa es su desventaja. La siguiente va a ser la quinta, va a ser la epidural, que no es tan invasiva, pero también pues tiende como a sobreestimar esos valores absolutos de la presión intracraniana. Entonces pues también nos puede llevar como a una iatrogenia por tratar algunas situaciones falsas de hipertensión endocraniana. Entonces tampoco se utiliza mucho. Y la última, la sexta, es la localización lumbar, que esta es, pues por su ubicación, es una localización sencilla, pues que se va a utilizar a través de una punción lumbar, y deben emplearse pues algunos dispositivos asociados para evitar esa pérdida del líquido cefalorraquídeo pues que puede estar asociado. En algunas situaciones pues en las que ese líquido cefalorraquídeo se encuentra interrumpido, pues no va a ser recomendable su uso. Y pues este era un cuadro pues como para mostrar las comparaciones entre los 6 localizaciones de monitorización, pero básicamente para ayudarnos a la idea de que pues hay diferentes localizaciones, cada una pues con algunas variaciones entre ventajas y desventajas, pero pues el gol estándar y lo que más vamos a ver que se utiliza va a ser a nivel intraventricular. Por último, vamos a hablar del estudio en sí de las ondas de presión intracraneal. Nosotros cuando obtenemos la presión intracraneal, aparte de un valor absoluto, vamos a obtener también una morfología. Y el cambio en esta morfología nos va a permitir tener alerta sobre algún fallo en la autorregulación, para de este modo planificar un tratamiento en caso de que se dé una hipertensión intracraneal. En el registro de una onda de presión intracraneal se pueden distinguir dos ondas distintas de presión intracraneal. Están las ondas cardíacas y las ondas respiratorias, que les mostraré más adelante. Las ondas cardíacas pueden
pueden tener 3 diferentes. Estas marcas se conocen como P1, P2 y P3. P1 recibe el nombre de onda de percusión, P2 onda de tidal y P3 onda dicrota. No se sabe exactamente cuál es el origen de cada una de estas, sin embargo, se piensa en cuanto a P1 que se debe al pulso arterial sobre los plexos coroideos y refleja el flujo cerebral, mientras que P2 y P3 se deben al latido venoso retrógrado de las venas yugulares sobre las venas corticales. Y entre P2 y P3, tal como señala la flecha roja en la imagen de arriba, que es la imagen normal de estas ondas, la flecha roja nos va a indicar la hendidura dicrota del pulso. Ya en la imagen de abajo vamos a tener una anormalidad que se debe a un cambio en la morfología de la onda P2 como se encierra en el círculo. Este cambio en su morfología nos puede predecir el fracaso de los sistemas de autorregulación cerebral y ser, por tanto, un indicador precoz de hipertensión intracraneal. Siguiente. Y por otra parte, como les mencionaba, tenemos las ondas respiratorias. Las ondas respiratorias son las que van a conferir el modelo sinusoidal al registro, por lo tanto, las ondas respiratorias son todo el trazado que vemos ahí. Siguiente. Podemos encontrar también algunos cambios en la morfología que no necesariamente nos van a indicar que haya una situación anormal a lo que deberíamos esperar. Tenemos las ondas A o plateo, que son las que ustedes ven en la imagen de arriba, que se presentan como elevaciones de la presión intracraneal mantenidas en el tiempo. Siempre tienen una duración de 5 a 20 minutos, son de gran amplitud, como ustedes ven en comparación con las demás, tienen de 50 a 100 milímetros de mercurio. Y aunque se ven en las personas asintomáticas, también se pueden ver en personas que tienen deterioro de la conciencia, espasticidad, movimientos tónico-clónicos. Y si se mantienen, pueden llegar a provocar isquemia global hasta la muerte encefálica. En la figura del centro tenemos las ondas B. Su amplitud es menor en comparación con las ondas A, igual que su duración, y pueden progresar a ondas A, relacionándose con flujos sanguíneos cerebrales fisiológicos o patológicos. Y por último tenemos las ondas C, que son las que ustedes ven en la imagen de abajo, con una amplitud mucho menor respecto a las dos anteriores, pero con una duración un poco más larga que las otras ondas. Sin embargo, que la onda B, sin embargo, no llega a ser lo suficientemente prolongada. Estas ondas B no son ondas patológicas y porque son cada consecuencia de la transmisión de las ondas de la presión arterial. Siguiente. ¿Cómo vamos a interpretar los valores de presión intracraneal? Bueno, estos se interpretan de la siguiente manera. Un valor normal, tal y como nos mencionaron anteriormente, oscila entre los 5 y los 15 milímetros de mercurio con una media de 12 milímetros. Cuando los valores superan los 20 milímetros se considera hipertensión intracraneal. Sin embargo, siempre que tengamos unos valores superiores a 20, no podemos confiarnos en que se trate de una hipertensión intracraneal, ya que, como se mencionó también anteriormente, existen situaciones fisiológicas y en los pacientes intubados especialmente pueden haber causas extracraneales de este aumento, como son la fiebre, la compresión venosa en la región yugular, en el tórax debido a un neumotórax, por ejemplo, o en el abdomen debido a un síndrome compartimental. También se puede ver en estos mismos pacientes a la retención de dióxido de carbono. El objetivo de este manejo pues va a ser que la presión intracraneal sea menor a 20 y mantener una presión de perfusión cerebral encima de 60, ya que si no se logra esta cifra y son menores de 60 van a haber fenómenos isquémicos. Y por el contrario, si las cifras son mayores a 60, pues se va a favorecer el edema cerebral. Siguiente. Para contrarrestar esta situación, pues tenemos varias medidas, 6 en específico. Y estas son las medidas de primer nivel. La primera que tenemos es favorecer el retorno venoso yugular por medio de
mantener la cabecera del paciente elevada a 30 grados. Si se trata de una mujer embarazada, la postura correcta es en decúbito lateral izquierdo. También, si se sospecha de hipertensión abdominal, se va a precisar disminuir la presión abdominal por medio de relajantes musculares, laxantes o descompresión. Y por último, en pacientes que tienen una presión de expiración forzada elevada, se va a procurar disminuir la presión intratorácica. También se debe dar analgesia, sedación, normotermia para disminuir el consumo metabólico cerebral. Se debe mejorar la oxigenación del cerebro por medio del mantenimiento de ciertos parámetros como una saturación de oxígeno y presión de oxígeno adecuadas, al igual que la presión arterial sistólica, el hematocrito, la hemoglobina, y manteniendo también una hiperventilación moderada con presión de dióxido de carbono entre 25 a 30 milímetros de mercurio. Siguiente. Se hace necesario disminuir el edema cerebral. Para ello, pues primero se tiene que hacer la monitorización de la presión intracraneal y luego se va a hacer una osmoterapia, tal como les indica en la diapositiva, ya sea con manitol al 20% o con suero salino hipertónico, con Pero bonos de eso, 20 mira, minutos eso de lo vamos a duración cada tocar 4 horas. perdóname, lo vamos a tocar en el manejo de hipertensión endocraniana. Este tema era más que todo neurofisiología, entonces tratemos de obviar ese manejo porque eso ya es parte del manejo de una hipertensión, no de neurofisiología, ¿vale? Listo, sí, señor. Entonces, nada más para terminar de mencionarlos, la profilaxis anticonvulsiva y repetir la TAC craneal. Y si esto no funciona, pues pasar a medidas de segundo nivel. Siguiente. ¿Qué consideraciones debemos tener sobre el registro de la presión intracraneal? Pues en primer lugar, que se debe monitorizar principalmente el hemisferio en el que se encuentra la lesión o el conjunto de lesiones de mayor volumen, ya que se ha reportado que hay gradientes de presión intracraneal distintos entre ambos hemisferios. En las lesiones temporales se va a necesitar un seguimiento con pruebas diarias de imagen debido a que hay un riesgo de desarrollar herniación uncal sin que previamente se haya aumentado la presión intracraneal. Las lesiones de la fosa posterior no pueden monitorizarse mediante el registro de la presión intracraneal y hacer un drenaje pues nos podría llevar a una situación adversa como una herniación transtentorial. Y por último, que en los casos de una hemorragia cerebral por aneurisma o malformación arteriovenosa, está contraindicado mantener los valores de la presión intracraneal extremadamente bajos. Siguiente. Por último, una ayuda para la monitorización que vimos anteriormente sería la presión tisular de oxígeno. Esta nos orienta sobre la hipoxia tisular en una región determinada del cerebro. Sus valores normales son de 20 a 30 milímetros de mercurio. Ya por encima diríamos que hay una hiperemia, por debajo, entre 10 y 15 de una hipoxia tisular moderada y por debajo de 10 una hipoxia tisular grave, ante lo cual deberíamos actuar. Este sensor para hacer esta medición se coloca en la sustancia blanca cerebral o en el área de penumbra. También se puede colocar en el parénquima aparentemente normal y para que sus resultados sean verídicos, los valores anómalos se tienen que mantener durante más de 30 minutos y la medición debe considerarse después de haber colocado el dispositivo, después de haberlo colocado tras 40 minutos más o menos. Eso sería todo. Muchas gracias. Aquí la bibliografía. Bueno, muy amables, felicitaciones al grupo, realmente es un tema un poco largo, pero lo supieron concretar, supieron resaltar los temas y los tópicos más importantes. Repasamos de manera importante también la fisiología del líquido cefalorraquídeo, que juega un papel importante como primer aspecto en la hipertensión endocraniana, cuando se disminuye su producción o su presencia en el cerebro, igual que el flujo de sanguíneo cerebral, el volumen como tal, que es las primeras medidas que toma el cerebro para compensar la aumento de las presiones intracraneanas. Repasamos conceptos importantes como presión intracraneana,
Partimos de la normalidad y es a 20 milímetros de mercurio en un adulto, de qué es la presión de perfusión cerebral, de qué es la presión arterial media, y todo esto tiene que ver con que cuando tenemos un paciente, que fue al final también lo de monitoría intracraniana, en la que perdemos la objetividad neurológica en el examen, porque el paciente está intubado por un Glasgow de 8 o menos, por un trauma, por un tumor en un postoperatorio, de una cirugía de cráneo, cualquiera de las causas que sea por las que esté intubado y sedado, por supuesto, pues obviamente no tenemos forma de tener un examen neurológico. Entonces es allí donde juega un papel importante estos conceptos. Es allí donde yo a través de una ventriculostomía puedo tener la medición de la presión intracraneana y por supuesto puedo medir la presión de perfusión cerebral porque tengo una presión media y tengo una presión intracraneana. Eso me da el valor más importante cuando un paciente está sedado, que es la presión de perfusión cerebral, que debe mantenerse por encima de 60 o 70 milímetros de mercurio. ¿Y eso qué me significa? Que yo estoy tranquilo porque puedo asegurar que mi cerebro está bien perfundido. Pero si yo veo que la PIC se me sube a 25, 30 y la presión media se me baja a 50 o 40, pues ahí no tengo un cerebro perfundido. Entonces tengo que hacer algo para bajar esa PIC y lograr subir esa presión arterial media y esa presión de perfusión cerebral. Por eso todas las medidas que hacemos como médicos en una unidad de cuidado intensivo, en cirugía o con medicamentos, tiende a restablecer esa autorregulación cerebral. Cuando yo tengo una presión intracraniana alta por una PIC, lo veremos en la charla de hipertensión endocraniana, pues usaré medicamentos o medidas para intentar bajar esa variable de PIC y tratar de restablecer esa presión arterial media y esa presión de perfusión cerebral. Conceptos un poco más complejos de entender, que hay que leerlo como 2 o 3 veces para entenderlo, como el de la estancia y compliance, en la que realmente lo que significan en términos sencillos es que en la complianza pues todavía no hay un desbordamiento de la presión intracraneana, que a pesar de que se aumente algún volumen o masa de alguna naturaleza, la presión se mantiene, y en la elastancia pues ya, como lo decían, están en semáforo en amarillo porque ya va a empezar a desbordarse la hipertensión endocraniana porque los mecanismos de autorregulación no fueron suficientes. Vimos ya al final el tema de monitoreo intracraniano, indudablemente el más confiable es el catéter intraventricular, que es una ventriculostomía que hacemos pues, de manera frecuente, de manera permanente, nos permite tener ese flujo de drenaje de líquido cefalorraquídeo y a la vez medir la PIC, como lo mencioné, para tener una presión de perfusión cerebral a la mano. Podemos tomar medidas con una PIC alta o una PIC baja. El catéter intraparenquimatoso, bueno, tampoco es como dijeron que se podía poner en la habitación, ¿no? Son todos en cirugía, son mecanismos, son procedimientos quirúrgicos que implican abrir el cráneo, que son invasivos, pero nosotros poco lo usamos porque no tenemos los sensores intraparenquimatosos. Cuando no es posible tener una ventriculostomía, por ejemplo, porque hay tanto edema cerebral y los ventrículos están muy pequeñitos, lo que hacemos es colocar una catéter subdural, que también es muy confiable y realmente nos da una buena curva de presión intracraniana y es técnicamente también un poco más fácil de colocar. Lo importante es que siempre tengamos a la mano unos valores de presión intracraniana. Todo esto nos sirve, como dijimos al inicio de la charla de hoy, para tener unas bases fisiológicas de cómo actuar ante un paciente que tiene estos parámetros desbordados. ¿Qué hacer con un paciente con una PIC muy alta, un paciente que está herniándose, que está anisocórico, un paciente que tiene por alguna razón necesidad de estar intubado o en neuroprotección porque tiene un trauma grave, severo y debe estar bajo neuroprotección? ¿Cómo usaremos en la segunda charla? Vamos a mirar cómo usaremos las terapias de solución salina hipertónica, de manitol, de diuréticos osmóticos, que es lo que usamos para bajar la presión intracraneana. Entonces realmente es una charla base importante para recordar los conceptos y porque, repito, finalmente lo que hacemos como médicos es intentar restablecer esas constantes y llevarlas a rangos de normalidad, con cirugía, con medicamentos, con intubar al paciente, con sedar al paciente, con lo que tengamos a la mano, con corticoides, si es por un edema generado por un tumor cerebral, bueno, por todo lo que sea necesario y el arsenal de tratamiento que podamos tener según la etiología del paciente. Así que pues
Ese es un tema realmente, repito, básico e importante para todos nosotros para poder comprender un poco mejor la patología y el manejo de esa patología, por lo menos intracraneana. Si hay alguna duda, inquietud, con mucho gusto intentamos resolverla. ¿Todo está claro? No olvidar, por favor, enviarme la presentación a mi correo. Ya le envío a Santiago, a alguno de ustedes, mi correo para que enviemos la presentación. Y si no hay ninguna charla, pues felicitarlos nuevamente. Fue muy completa, muy clara. Y que descansen. Vale, Doc, gracias. Listo, Doc, gracias. Doc, una pregunta. Gracias, doctor. Merced nos puede mandar los siguientes temas que vamos a abordar, los restantes. Sí, los puedo enviar. Normalmente lo hacemos con cada grupo en la medida que van pasando, porque es cada grupo, intentamos que cada semana hacemos una charla en razón al número de charlas que tienen. Entonces, con el segundo grupo de una vez anunciamos hipertensión endocraniana. No vamos a repetir todo lo que hemos dicho aquí de elastancia, complancia, concepto de PIC, concepto de presión de perfusión. No, es ya la patología y el manejo de esa patología. Entonces, ya no repetimos nada de fisiología, sino la patología, cuál es la fisiopatología de la hipertensión, la clínica de la hipertensión endocraniana y el tratamiento de la hipertensión endocraniana, ¿vale? De acuerdo, Doc. ¿Y son 4 o 5 temas total? Son 5 temas, 5 grupos, 5 temas, un tema por grupo. Vale, Doc, muchas gracias. Listo. Bueno, feliz noche, gracias a todos. Muy amables. Gracias, Doc, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. Gracias, Martín.